En lo más profundo de las montañas de Colorado, donde los pinos parecían tocar el cielo y el silencio tenía un peso casi sagrado, vivía un hombre llamado Elias Ward, conocido por todos como el hombre de la montaña. Su reputación era tan dura como las rocas que rodeaban su cabaña, frío, distante, peligroso. Un hombre marcado por cicatrices, no solo en la piel, sino en el alma. La gente en los pueblos cercanos decía que había perdido demasiado en la vida como para seguir creyendo en la bondad. Que su corazón era un terreno árido donde ninguna flor podía crecer. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Elias cargaba un secreto que lo mantenía vivo y a la vez lo destruía. Había jurado vengarse de una familia poderosa que le había arrebatado todo muchos años atrás. Para él, la justicia y la venganza se habían convertido en la misma palabra. Y esa palabra lo había llevado a cometer un acto que marcaría su destino para siempre. Un día compró, por medios turbios y oscuros, a una joven llamada María Luz, hija de un comerciante de los Valles Bajos, un hombre que había tenido vínculos con la familia que Elias tanto odiaba. Él no sabía que María Luz era completamente inocente del pasado de su padre. Solo había escuchado que era la hija del traidor, y eso bastaba para convertirla en pieza de su plan. Cuando María llegó a la cabaña, temblando, con las muñecas todavía enrojecidas por las cuerdas y el cabello cubierto de polvo, Elias pronunció las palabras que marcaron el inicio de una historia que nadie hubiera podido imaginar: te compré para destruir a tu familia. Pero la joven, contra todo pronóstico, no respondió con miedo. Lo miró directo a los ojos, y en su mirada había más fuego que lágrimas. No soy lo que te dijeron, murmuró. Y no seré lo que tú quieras que sea. Elias no estaba preparado para eso. Acostumbrado a controlar, a imponer, a ser la sombra que hace temblar, se encontró con alguien que llevaba fuerza incluso en la fragilidad. Durante las primeras semanas, apenas hablaban. Él se dedicaba a cortar leña, cazar y reparar la cabaña. Ella limpiaba, cocinaba y se mantenía en silencio, pero no por sumisión, sino por cautela. Aún así, poco a poco, la montaña empezó a hacer su magia. Las noches largas frente al fuego abrieron espacios para historias pequeñas, tímidas. Ella le contó que había crecido rodeada de flores y que su mayor sueño era tener un jardín propio. Él contó, con voz temblorosa, que alguna vez también soñó con una familia, pero que el mundo se la arrebató antes de que pudiera abrazarla. Cada conversación era como una chispa que derretía el hielo que rodeaba el corazón de Elias. La joven tenía una extraña habilidad para ver belleza donde nadie más la veía, en las sombras de los árboles, en la suavidad de la nieve recién caída, en la cicatriz que cruzaba el rostro de Elias, la cual ella describió como la marca de alguien que ha sobrevivido. Nunca lo había visto así. Un día, mientras él afilaba un cuchillo y ella lavaba ropa junto al riachuelo, María le dijo algo que lo desarmó por completo: puedes destruirme si quieres. Puedes destruir a mi familia. Pero nunca podrás destruir lo que soy. Elias sintió una punzada en el pecho, como si esas palabras hubieran golpeado la parte más vulnerable de su interior. ¿Y qué eres tú?, preguntó él, con dureza pero también con un filo de curiosidad. Soy alguien que aprende a amar incluso donde no hay amor. Esa noche, Elias no durmió. No entendía cómo una chica que había perdido todo podía seguir creyendo en la humanidad. No entendía cómo alguien creado para ser su herramienta de odio se estaba convirtiendo en un espejo de lo que él había perdido. Los meses pasaron, y la relación entre ambos cambió. Ya no eran captor y prisionera. Se convirtieron en compañeros silenciosos. Luego en amigos. Luego en algo que ninguno se atrevía a nombrar. María comenzó a plantar flores justo detrás de la cabaña, usando latas vacías como macetas. Cada brote parecía un recordatorio de que la vida insiste incluso en los lugares más quebrados. Elias, sin darse cuenta, empezó a proteger esos brotes como si fueran tesoros. Un día, el padre de María y varios hombres armados llegaron a la montaña. Habían seguido pistas, rumores, huellas. Venían a recuperar a la joven y a matar al hombre que la había tomado. Cuando ella vio a su padre después de tantos meses, sintió un revolotear de emociones: miedo, nostalgia, rabia. Pero también compasión. Elias salió a enfrentar a los hombres, listo para caer si era necesario. Sabía que su vida había sido una suma de errores y que tal vez ese era su final. Pero María se interpuso entre ellos, con los brazos abiertos. «Basta», gritó, con una fuerza que hizo eco entre los pinos. Elias no me destruyó,
Me salvó. Su padre, desconcertado, bajó el arma. Ella continuó. Aquí aprendí algo que tú nunca me enseñaste, que una familia no se compra, no se controla, no se impone. Se construye. Elías quedó de piedra. Nadie jamás había hablado así por él. Los hombres bajaron las armas, confundidos ante la valentía luminosa de la joven. María tomó la mano de Elías, y esa simple acción fue suficiente para desarmar todo el odio, toda la venganza acumulada durante años. El padre de la joven, en silencio, reconoció en ese gesto una verdad que ningún arma podía negar: su hija había encontrado en un desconocido lo que él nunca supo darle: respeto, escucha, libertad. No hubo pelea, no hubo muerte, solo un momento de profunda revelación. Y así, en un giro que nadie habría previsto, María decidió quedarse en la montaña, junto a Elías. Con el tiempo construyeron un hogar, un jardín inmenso lleno de flores silvestres. La cabaña dejó de ser oscura. Se llenó de risas, de aromas cálidos, de vida. La gente del pueblo empezó a decir que el hombre de la montaña ya no era tan feroz. Que caminaba más erguido, que sonreía de vez en cuando. Nadie sabía la verdad completa. Solo que una joven había llegado a su vida como una tormenta suave, y que en lugar de destruirlo, lo había enseñado a amar de nuevo. Años después, mientras Elías sostenía en sus brazos a la pequeña hija que tuvieron juntos, una niña con los ojos brillantes como los de su madre, entendió algo que lo hizo llorar por primera vez en mucho tiempo: había comprado a María para destruir un apellido. Pero ella, con su ternura feroz y su corazón inquebrantable, había construido una familia. Una familia de verdad, una familia hecha no de sangre o venganza, sino de perdón, valentía y amor. Y en el silencio eterno de la montaña, rodeado de flores y risas, Elías Ward supo que el hombre que una vez vivió para destruir, había renacido para proteger. Porque a veces, el mayor milagro del mundo ocurre cuando alguien llega a tu vida no para romperte, sino para mostrarte que aún puedes sanar. Y ahí, en la montaña, donde todo parecía condenado a la dureza, floreció la historia más inesperada, la historia del hombre que quiso destruir, pero terminó siendo salvado por el amor que jamás vio venir.